Buenas, tenemos con nosotros aquí en estas emisiones que estamos haciendo especiales para el Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares. Tenemos a Teresa, a David y a la pequeña Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí adaptándonos a toda la nueva normalidad de nuestra casa. Pero vosotros venís con una normalidad extra, que es a la pequeña, como con lo inquieto que sois vosotros. Varias veces. Has incluido ¿Cómo la habéis apañado? Con lo inquieto que sois, con la de trabajo que tenéis, ¿cómo lo hacéis? Bueno, al final, en verdad, en el fondo, yo empecé el final de año sabiendo que podía pasar esto, porque yo me pegué confinada diciembre y enero por vómitos de primer trimestre. Cuando empecé a salir de los vómitos, llegó la pandemia y también estuve confinada, y después cuando salíamos del estado de alarma, me mandaron reposo. O sea que yo he estado 2020 encerrada, y para todo el mundo 2020 es un año un poco catastrófico, y sin embargo para nosotros pues ha venido lo más importante de nuestra vida, ¿no? Entonces, a nivel laboral tampoco nos ha perjudicado tanto, porque hemos podido encajar el final de unos proyectos con el arranque de otros y guay. Entonces, al final, bueno, es un año muy, muy diferente, pero para nosotros es súper especial, la verdad. De hecho, estáis ahora grabando, ¿no? Parking Karaoke, segunda temporada. ¿Se dice en los programas segunda temporada o cómo? Sí, de hecho hoy hemos empezado el proceso de edición y estuve hasta el sábado en Madrid y nada, lo hicimos muy express porque claro, ahora tenemos que irnos compartiendo el tiempo e irnos dividiendo un poco la movida y no desaparecer tampoco tanto tiempo. Entonces, la verdad que nos han hecho el favor de que sea muy express y ya está todo grabado. Sí, también nosotros lo que es la parte de ficción la grabamos en julio aquí en Sevilla, antes de que llegase Julia, y claro, de hecho se me puede ver incluso a mí embarazada, vamos, el último mes. Y gracias a lo que ha dicho David, a grabar el plató ahora en septiembre, que también era un poco una incertidumbre, ¿no? Porque se empezó a planificar en junio, julio, y decían, bueno, ¿cómo va a estar Madrid en septiembre? Y en principio se iba a grabar en octubre, y fui yo la que dije, mira, yo prefiero que la hagamos en septiembre, porque octubre se está hablando de una segunda ola, y efectivamente al final está coincidiendo con lo que estaba previsto, que parece que la segunda ola va a llegar final de septiembre, principio de octubre. Sí, de hecho es uno de los motivos por los que nosotros estamos haciendo esta edición especial online, porque nosotros no se sabía, o sea, se intuía que después del verano iba a aumentar las cosas y no nos podíamos arriesgar ya sabéis que lo que en Casares lo que nos gusta es juntarnos y luego hablar y estar todos juntos y hacer pandillitas. Claro. Entonces, esa esencia que tenía el festival no podíamos limitarlo. Entonces hemos dicho, mira, todo online, y yo creo que está saliendo bien. ¿Qué recordáis vosotros de la edición que estuvisteis en Casares? Porque otros años hemos intentado, no han coincidido fechas, no hemos podido, y os echamos mucho de menos por allí, ¿eh? Pues la verdad es que a mí me encantó, ¿no? Yo personalmente no conocía el pueblo, tuve la sorpresa mítica esa de la última curva, cuando te lo encuentras de frente, y la verdad es que me enamoró el pueblo y la gente que nos acogió como familia, la gente del festival y la gente del pueblo. En el año que fuimos nosotros estaba guay porque de repente solo había una posibilidad de bar por la noche en un momento, entonces ahí nos juntábamos todos, como tú bien has dicho, y hacíamos bastante piñe y muchas conversaciones muy interesantes y tal. Y además hice bastante glúteos y gemelos subiendo a las proyecciones y al curso cada día por esa cuesta, porque un día intenté que me llevaran en el carrito de golf y no se creyeron la cojera que yo estaba fingiendo en el momento de acercarme a ellos. Pero la verdad es que muy bien, y nosotros hemos querido ir otros años. De hecho, hicimos una peli muy loca y muy independiente, pensando en que parte del circuito al que podríamos aspirar y con vistas a él, al festival, la hicimos, ¿no? En parte, ¿no? Que fue Fogueo en su día, y conseguimos que participase. Y sin embargo, al final no pudimos ir ni Tere ni yo, pero bueno, por suerte pudimos mandar a parte del reparto, que también lo disfrutaron a tope. De hecho, los llevasteis a sitios que a mí no, cosa que me parece fatal. Sí, a mí yo lo que recuerdo, o sea, que me sorprendió muchísimo fue la implicación del pueblo en el festival.
porque muchas veces los festivales de cine se hacen y lo que viene son mucha gente de cineastas y, bueno, y espectadores o gente que le atrae desde fuera, ¿no? Pero en este caso, la implicación de gente que durante el año no tiene nada que ver con el mundo del cine, y ahí pues todas las proyecciones llenas, la gente hablaba un montón en las tertulias, se apuntaba gente del pueblo también a los cursos de formación. O sea, a mí eso me pareció maravilloso, aparte de que el pueblo es una preciosidad y comimos muy, muy, muy bien. Y Sí, no, nuestra casita era preciosa. La casita de mi abuela, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, no sé. Sí. ¿Sí? Sí, creo que sí, la casita de mi abuela se llamaba. Nosotros todos los años seguiremos intentando a ver el año que no estéis haciendo nada, porque es que no paráis, es que incluso en el confinamiento que estabais ¿Te imaginas? mira, Año, vamos a aprovechar. Pero incluso en el confinamiento, David, tú te has aprovechado que estaba embarazada Tere para grabar también otra ficción en vuestra misma casa, implicando a los colegas. ¿Esa qué locura es? ¿Cómo se te ocurre? Esas son las cosas que pasan por esto, por el demasiado tiempo libre, encerrado y tal. En realidad fue un poco una cagada, porque yo tenía trabajo de guión que hacer. Y sin embargo, al final terminas inventándote un formato y haciendo una tontería, reliando a un montón de gente. Y la verdad es que por pasarlo bien, y tú sabes, aparte de ver series y tal, con Tere que estaba toda embarazada, tampoco teníamos muchas posibilidades más que divertirnos de estas formas, ¿no? Y por suerte, pues, tenemos los medios y los colegas lo suficientemente colgados como para inventarnos este tipo de movidas. También hicimos un podcast de terror, fíjate tú, de dónde me viene a mí eso, ¿sabes? Entonces, al final eso, llenar el tiempo y sobrevivir, ¿no? Y por suerte tenemos terraza. Y el 2021 también. Sí, es verdad, y la página de 2021. Hicimos de todo, al final, por sacar la cabeza del charco y por pasarlo bien, que en realidad básicamente son pues estos arrancadas que me dan y que pues por suerte, por desgracia, hay un montón de colgados que me siguen en este tipo de movidas y Tere a lo mejor a veces se hace la tal, pero vamos, Tere se lo pasa igual de bien que cualquiera. Claro, yo que veía que al principio el primero y el segundo lo hacían pues muy de cachondeo, ¿no? Pero poco a poco iban siendo muchísimo más complejos. A nivel personaje, ya tenía que coordinar a lo mejor una conversación de 5 personas en diferentes puntos y teniendo que él coordinar a quién tenía que mirar el diálogo. Ya los primeros eran improvisados y después ya había guiones y cada vez más complicado, y a él le suponía un tiempo de postproducción que se pegaba ahí horas y horas con la pospo porque era muy complejo y todo desde el móvil. Entonces yo decía, chiquillo, esto que ha empezado como un hobby ya es un curro, ¿eh? Es que ya busca patrocinio o algo, ¿sabes? Supongo que al final mucha gente de la que esté aquí escuchándonos se sentirá identificada conmigo, en plan, pues somos bastantes los que de repente no podemos evitar seguir creando cosas incluso cuando no nos viene bien crearlas, ¿no? Como te he dicho, yo tenía trabajo y al final casi me ocupaba, como dice Tere, esto mucho tiempo, pero, joder, me lo pasaba bien. Al final, si nos dedicamos a esto es para poder seguir jugando a la edad que sea, ¿no? Sí, pero también al final eso, ¿vale? Lo que sirve mucho también es para crear una marca, porque al final eso llega a más gente. Hay mucha gente que ha conocido a David de repente por Maldición Maldita, ¿no? Qué loco, con todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, que haya gente que lo conozca por esto. Y es guay porque eso va creando y va consolidando una marca, y estos momentos, digamos, de Kit Kat son los que te permiten hacer esos desfogues y dedicarle tanto tiempo a algo que pues eso, pura diversión. Claro, sin confinamiento todas estas cosas no hubiesen existido. Claro, estabais ya están implicados en un trabajo más serio, más sesudo, ¿no? Más organizado, que nos da tiempo a estas, por decirlo de alguna manera, chorraditas que a David le da, vamos a grabar esto, ¿no? Los arranques que tú tienes, que lo mismo te pones a tocar la guitarra, que te pones a hacer los videoclips con el grupo, o te pones a hacer tus vídeos, ¿no? Oye, ¿estás de menos el Vine? La aplicación, ¿te acuerdas de Vine, no? Que también tenía montones de vídeos. Se echa de menos, pero sin embargo creo que pensaba yo que coincidía con el cierre de la plataforma, de haberlo dejado de hacer,
pero como han salido unas cuantas veces unas aplicaciones similares, los nuevos Vines, que básicamente era lo mismo, pero con otro logo, pensé que resucitaría esa tendencia y sin embargo no, creo que como está pasando en estos tiempos en los que todo sale y todo muere y todo evoluciona tan rápido, creo que de repente eso ya ha pasado y que a lo mejor volverá en un tiempo, pero tiene que pasar. De repente ahora lo que era Vine es ahora TikTok y de repente a lo mejor mañana el TikTok a saber a dónde va. A lo mejor empiezan a hacerse virales vídeos de hora y media y de repente inventan esta gente del cine ahora por la tarde. Entonces Sí. nunca se sabe a dónde va a llegar esto y por qué camino va a ir. Y también es lo guay y lo divertido, quiero decir. Y mientras el cuerpo y la cabeza nos deje, y intentar adaptarnos y divertirnos con cada herramienta, porque pues están, evidentemente ya son señores, aunque yo no lo acepte. Pero ahí estamos. Pero siempre seremos Viners. Eso sí, porque ya no hay Vine. Más Viner ya no hay. Ya no se puede unir nadie al club. Oye, ¿y vosotros, cuando pequeños, cuando críos, qué implicación tenéis con el cine? ¿Erais de los que teníais vídeo en casa? ¿Teníais acceso al cine? ¿Qué parte forma el cine en vuestra infancia? ¿Tenéis un familiar, vuestro padre os ponía películas? ¿O tenéis un tío con un videoclub? No, ojalá. Yo en mi caso nací en el 83 y bueno, y crecí en Las Palmas y sí, en mi casa había un vídeo VHS, como en la de mis amigos, vamos. Y eso, y por suerte, mi madre siempre cuenta que yo era un niño muy tranquilo y que una de las estrategias más utilizadas por ejemplo, mi tío cuando tenía que cuidarme o mi madre cuando tenía que ponerse a hacer las cosas y tal, era dejarme delante de una tele y me quedaba, ¿no?, flipando allí con la tele y era como algo que las amigas le decían, joder, qué suerte con David, que se queda ahí como muy absorto en la tele. Lo que no sabía mi madre es que no superaría esto hasta los 36 años. Y después mi madre, precisamente mi padre era muy de western, yo era muy de por cojones, me comía el western de mediodía, al principio me aburría lo mismo que el tour y paulatinamente de repente fui como entendiendo las historias, claro, porque fui creciendo y empecé a disfrutarlo. Y mi madre sí que era más comercial, mi madre es muy fan del terror, por ejemplo, y de niño, claro, no me dejaban ver las pelis. Lo peor de eso, que el otro día lo estuve hablando, es que las escuchaba, claro, porque yo me crié en un piso muy pequeño, ¿no? Entonces mi madre me decía, no, a dormir. Y yo creo que al final mi imaginación era mucho más terrorífica que las imágenes que mi madre estaba viendo por culpa del sonido que llegaba a mi cuarto. Pero sí, siempre tuve pelis, siempre pues, vi los Goonies a la edad correcta, y vi Karate Kid, y luego vi Terminator 2 75 veces seguidas, y pues como cualquier niño en mi barrio, pues nos íbamos pasando las pelis grabadas, uno tenía Canal Plus y se las pasaba a los demás, y así. Y el porno también. Hombre, yo en mi caso... El cine. Yo en mi caso, mis padres pues eran consumistas de cine, pero normal, pero sí que me llevaron al cine desde súper pequeñita, ¿no? Pues para ver las típicas de Disney, sobre todo al principio. Y después yo tuve la suerte de que una de mis mejores amigas, que ella y yo éramos amigas, y mi hermano y su hermano eran amigos, los padres tenían un videoclub, que era el mejor videoclub de 2 hermanas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo tenía acceso a todas las películas y a mí me traían la que yo quería y me la dejaban, incluso me podía retrasar, ¿no? Y como sí que teníamos en casa VHS, yo consumí muchísimas películas de novedad. Es más, a mí me regalaban incluso los pósters de las películas que a mí me gustaban o los cartones y nos hacíamos muchas fotos. De hecho, ellos tenían una cámara de vídeo bastante buena y yo los trabajos siempre los hacía con esta amiga y era la que llevábamos los trabajos más currados de vídeo. Te hablo de cuando teníamos 7, 8, 9 años, porque el padre era videoaficionado y nos grababa. Entonces, guay, yo me acuerdo que yo recuerde, cuando yo empecé a alquilar los VHS, estaban a 150 pesetas 2 días y acabó en 200 pesetas, cuando mi época de adolescencia. Ya después pasó al €1,50, 2 euros y 2,5 euros. Ya me quedé ahí. Ya cuando ya costaba 2,5 euros ya no fui nunca más. Quedaste tú ahí en los videoclubs también. Bueno, Sí. este videoclub han cerrado ellos el año pasado. Este videoclub es parte de la historia bueno. de Fogueo, que es uno de El los videoclub de protagonistas Fogueo. de la película. Bueno, claro, es que este videoclub, Fogueo sale ahí, que se hizo precisamente por la amistad que yo tengo con ellos, porque la sigo teniendo, eran mis vecinos de toda la vida, y ellos se han jubilado con el videoclub.
sea, que eso es muy difícil, ¿eh? Imagínate lo instaurado que estaba aquí. Y O aparte sea, que era... cerrado Sí, por jubilación, no por sí, cese de sí. negocio. Cerrado por Curioso. jubilación, porque el año pasado, ellos cerraron ya el año pasado, que fue cuando se jubilaron los dos, eh, y toda la familia vivía del videoclub. Te quiero decir que han podido vivir y seguían teniendo clientes hasta el año pasado. Bueno, supongo que tendrían épocas más doradas que la última, pero se mantuvieron. Metieron también la baza ahí del merchandising, de los videojuegos y todo eso. Los juegos también son importantes, el alquiler de videojuegos en esta última época. Funcionaba mucho, ¿no? Incluso las chuches, ¿no? Ya había algunos que se Sí. reconvertían un poquito en eso, No, pero claro, claro. es normal, tienes que ir buscando el hueco, ¿no? En realidad eso, las chuches y la atención de una persona que te hable desde el suelo de una peli que ha visto y tal, es lo que le falta a las plataformas que tenemos hoy. Pero, y el camino que nos ahorramos, ¿sabes lo que te digo? Pues ahí está. Sí, no, pero yo recuerdo las tardes de los sábados de ir a buscar, además, bueno, aquí, por aquí había muchos videoclubs en un mismo sitio, entonces tú ibas de videoclub en videoclub buscando la última película de Stallone o la última película de Schwarzenegger o la que sea, pero ibas a todo, eras socio de todos los videoclubs, no eras el socio de un videoclub en concreto. ¿Por qué? Porque cada videoclub traía 7 copias de la última del Schwarzenegger. Entonces, te hacías el recorrido completo a ver dónde estaba, quién la había traído, porque claro, uno se la había llevado, tenía que entregarlo. Y ahora todo ese tiempo que se gasta, que tú dices que andando, sí, pero ahora en las plataformas buscando con el... Yo empiezo a añadir a favoritos, y luego no veo ninguna de los favoritos, la que pongo es una nueva que han puesto. Tardas lo mismo en ir a por una peli al videoclub que en encontrarla en una plataforma. Ese David es horroroso. A mí me pone de los nervios, a lo mejor lleva una hora. Como si fuera fácil, ¿sabes? Tengo que encontrar una peli que Tere y yo podamos ver a la vez y que ninguno de los dos se aburra. Y eso en nuestro caso a veces es muy complicado. No, pero es verdad. Yo tardo mucho menos, ¿eh? O sea... Sí, en Sí, verdad pero... se conforma con cualquier mierda. No. No, pero... ¿Quién suele llevar el mando? ¿Quién suele decir, bueno, la vemos y el otro dice, venga, Gana Tere, pero yo a veces digo, mira, me planto. Y a veces hemos instalado ya arriba las plataformas para podernos turnar de vez en cuando, porque Tere gana más que yo. Porque yo me adapto más y veo cosas que ve Tere. Hay veces que yo digo, mira, no la voy a ver. Y Tere está viendo una peli y yo estoy mirando el móvil y Tere me pregunta, ¿qué ha dicho? Y le digo, que no sé qué. O sea, imagínate, porque la tía se pone de todo despistado también a mirar el móvil con la niña y todo. No, pero es verdad que, a ver, que yo veo todo tipo de pelis. Yo lo que no veo es terror, porque de verdad que lo paso mal y para pasarlo mal pues no estoy. Y después no me gustan en exceso las pelis de superhéroes. De acción. Las pelis de acción pues no me vuelven loca. Yo soy muy de drama, sobre y el todo. humor negro, pues a veces sí, a veces que no. se pasa muy bien con el drama, ¿eh? Con el diario de Noah se pasa muy bien. Pero es que a mí, de verdad que son las pelis que más me llaman. El drama, el cine social, yo soy muy de pelis españolas, o sea, me encanta consumir cine español, David muchísimo menos. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, nos diferencia eso. Después una peli buena la consumimos los dos. Y David es mucho como de investigar y de películas así, pues eso, mucho de acción que a mí no me vuelve. Yo de vez en cuando necesito eso, después de verme 3 temporadas de Ana de las Tejas Verdes, yo necesito ver a un tío reventando un cuello, porque si no, mi trabajo se ve condicionado. Pero la influencia... Sí. Oye, ¿cuál ha sido la última película que ha visto cualquiera de los dos? O sea, y luego ha tenido que decirle, oye, pues esta la tienes que ver, porque ya que la he visto yo solo, sé que a ti te va a gustar. Es que claro, yo ya voy a ver y veo directamente las pelis que sé que David no va a ver. Por ejemplo, yo vi antes de ayer Ha nacido una estrella en Netflix. Porque David ya me dijo, esa yo no la voy a ver. No es que no la voy a ver, a lo mejor un día me parto un tobillo y tengo el tiempo de ver todas las que quiera. Pero hoy en día voy a ver cosas muchas veces por puro placer y otras muchas veces incluso por un motivo que pienso profesional, ¿sabes? En plan, hay veces que según lo que está escribiendo, incluso puedo revisionar películas y cosas que me recuerden cómo se hacen bien las movidas y de repente me inspiran. Pero de repente, por ejemplo, Tere y yo el otro día, ¿cuál fue la película que vimos? El Canino, ¿no? No, y aparte, la que vimos así súper... por la cara el otro día,
Tere me había dicho desde que nos conocemos que de chica una de sus pelis favoritas Ah, era vale. Casper. El otro día la encontré y vimos Casper aquí. Y yo no sé si ni se había nacido Julia o No, fue le, embarazada o le todavía. quedaba una semana. Pero fíjate, yo viendo Casper que dije, ha envejecido regular. A mí me encantó volver a verla, ¿sabes? Porque yo la recordaba de chica, yo estaba súper enamorada de Gonzagua. Que sale un Y segundo de película. sí. Bueno, yo quería ser, y Cristina Ricci era un poco mi alter ego, o sea, yo quería, la amaba, ¿sabes? Entonces me hizo mucha ilusión volver a verla, la verdad. Ahora, yo no tengo la memoria que tiene David para las pelis, o sea, yo tengo, por ejemplo, esto mismo que te ha contado David, nos pasó con Cadena Perpetua, ¿no? Mm. Pues vimos hace poco Cadena Perpetua, para mí fue como verla de nuevo, pero de nuevo completamente. Yo solo recordaba el plano este de cuando tira la piedra y cruza el póster. Uh-huh. Ese era el único segundo que yo recordaba de la peli. Para mí todo lo demás fue nuevo, entonces fue decir, yo he vuelto a revivir una super Eso está película. muy bien, de repente puedes Genial. ver cualquiera como la primera vez, es una suerte. Y Y más David, no, esa obra de David, arte. Cinematográfica. David se acordaba de casi todo y yo puedo volver a ver, ¿sabes? Yo sí hace. No, yo te decía las frases antes de que las dijeras. No, pero es que yo no tengo esa memoria audiovisual. O sea, a mí se me olvidan con el tiempo y David las retiene, incluso retiene frases que digo yo, loco, ¿cómo te puedes acordar habiéndola visto hace 15 años, ¿sabes? ¿Pero es de haberla visto muchas veces o simplemente que la retiene? Yo, por ejemplo, de chico, de joven, sí veía las pelis muchas veces. Ahora, como desde hace unos años hasta parte, cuando te digo desde hace unos años, te hablo de 20, es mucho más fácil consumir audiovisual y la oferta es mucho más grande a nuestro alcance, me refiero. Ya no repito tanto las pelis, pero sí que últimamente, y sobre todo el confinamiento, me ha resucitado mucho eso, de ver cosas que a lo mejor hace muchísimo tiempo que no veo. Y hay movidas que yo, por ejemplo, me encantaron de adolescente, incluso de niño, ¿no? Y de repente verlas otra vez con la perspectiva del adulto es súper interesante y de repente hay algunas que te sorprenden, unas que han envejecido estupendamente y otras que deberían haber muerto, ¿no? Definitivamente. Yo a mí me pasa un poco eso. Claro, yo tenía un vídeo que era mío, vamos, bueno, de la familia, pero disponía de él cada vez que quería y cuando alquilábamos una película yo iba con mi vídeo debajo del brazo a la casa de mi amigo y con los dos vídeos nos hacíamos la copia, ¿no? Entonces yo tenía una colección de películas raras también y a lo mejor en una semana venían a mi casa, porque bueno, mi madre trabajaba en un bar, entonces los horarios a los que venían mis amigos no estaba ella. Y tenía, en una semana a lo mejor veía una película 3 veces. Yo Asesinos Natos en una semana la vi 4 o 5 veces porque además yo decía, oye, que acabo de ver esta peli, que flipada, 20. Y claro, ahora he visto películas a lo mejor que me pueden gustar más que Asesinos Natos y no la he visto ni la mitad de las veces o no la he Claro, visto... claro, exacto, eso es a lo que me refiero. Y Pero, además en tu caso porque eras un pirata, pero dependía también de las pelis que tú tenías. Quiero decir, yo por Bueno, suerte tuve Terminator 2, ¿sabes? Ahí a mi disposición y la reventé. Yo me sabía los diálogos, yo hablaba a la vez que John Connor, ¿sabes? Entonces, pues claro, esa peli forma parte de mí y de repente hoy la ponen y me la ponen y estoy seguro que hará un montón de tiempo que no la veo y me acuerdo de los diálogos. También había una que me acuerdo también fíjate tú, yo muy schwarzenegger por la cara. La mejor película de Cameron, ¿cuál es? James Cameron, eh, Terminator 1 creo, mi favorita. Que tío, que Avatar, ¿vas a decir Avatar? qué viejo eres. ¿Vas a No, decir no, Avatar? no, te imaginas. Me voy de aquí. Pip. No, pero de repente yo, sin saber ni quién era el director, porque cuando eres pibe, no sabes. A mí, por ejemplo, yo no sabía que esto era mi trabajo, solo sabía que me encantaba, como a cualquier pibe de mi edad, tampoco de una forma especial. Pero eso, yo Terminator 2 era religión, y luego de repente llegó a mí otra así del palo, que era de repente, pues, Mentiras Arriesgadas, ¿sabes? ¿Te acuerdas de esa? Era muy Claro, True graciosa. Lies. Pero Sí, es sí. verdad que la que me cambió el chip en ese sentido y que ya yo era bastante más mayor y cuando la vi y tal, sin duda en mi vida así un poco ha sido primero Pulp Fiction cuando la vi, me voló la cabeza. La de siguiente que me voló la cabeza fue Funny Games, la primera de Haneke, que yo dije, ¿what? Y ahí además me di cuenta de la factura y de la potencia de una idea
en contra del presupuesto, ¿sabes? Y luego ya cuando de repente descubrí estas dos pelis, es cuando abrí, digamos, una caja de verlas con una perspectiva no profesional, porque yo tampoco es que me dedicase a esto, pero sí más obsesiva en el sentido de tal. Y el otro VHS que tenía mi padre y que veía, aunque al principio no la entendía muy bien, y fui entendiéndola, fue Casino, fíjate tú. Entonces son como los tres pilares extraños de lo que terminó siendo mi oficio. Fíjate, los VHS que más reventé, fíjate, fueron Beethoven, Hook y La Bella y la Bestia. Bueno, también no he contado evidentemente los dibujos, que vi todos los dibujos y también... No, pero yo o sea, es que pero VHS... yo te estoy hablando ya de adolescente, ya de... Claro, yo te hablo de VHS que yo reventase, porque yo no soy como vosotros que veis una peli y si os gusta la volvéis a ver, no, yo me quedo con el rebustillo y decir, hostia, qué guay. Y por eso quizás puedo volver a verla con el tiempo y se me ha borrado todo, ¿sabes? Y lo vuelvo a disfrutar de cero, porque nunca he visto una peli muchas veces. Entonces, esas son las que recuerdo yo que reventaba. Después sí que recuerdo que algunas pelis me fliparon. O sea, yo qué sé. Ahora te va a decir cuál es la mejor película de James Cameron. Díselo. Titanic. Hombre, eso bueno, claro, para mí sí, claro. Yo tenía mi cuarto está empapelado de Leonardo DiCaprio. No, pero Titanic para mí... está guay por eso, porque yo creo que también eso, muchas cosas de las que hemos hablado hasta ahora, tanto como cuando hablábamos de la tontería del confinamiento, que yo te decía, bueno, lo hago para pasármelo bien, y de repente te dice, bueno, y eso además hace marca. Creo que marca también que Tere y yo trabajamos con un hemisferio distinto del cerebro. Creo que en el caso de Tere, a pesar de que la tía es cinéfila y le gustan las películas y le gusta también como espectadora consumirlo, Tere no tiene tampoco un sentimiento de romanticismo como el que tú o yo podamos tener. Creo que, ¿sabes? Que es una tía que disfruta con las películas, pero es verdad que esta obsesión de mierda, de enfermo, que a veces tenemos nosotros, pues no la sufre. Entonces, eso, yo te puedo contar cómo fui creciendo a base de las pelis que fui descubriendo y de los directores que se me fueron presentando. Pero, sin embargo, creo que es más de momentos y de películas puntuales que la hicieron crecer y obsesionarse, y le gustaba de Bonsagua también, en un momento dado. No, es que a mí me gustaban las historias y me enternecía. Yo, por ejemplo, con Amigas para Siempre, pues mis amigas, claro, mis chicas, Amigas para Siempre, Jóvenes y Brujas. O sea, eran películas muy de adolescentes en las que yo y mis amigas nos reuníamos, nos dividíamos los personajes y ¿sabes? Yo me acuerdo con Jóvenes y Brujas que nos poníamos, venga, vamos a hacer espiritismo, ¿sabes? Ligera como una pluma, rígida como una tabla, y empezamos a, ¿sabes? De imitar cosas de adolescente, y yo era muy de películas de adolescentes. Claro. Nosotros no es más peligroso que un pibe después de ver Contacto Sangriento. Y después recuerdo que para mí ir al videoclub y entrar y esa elección de la película, pues ya fuese con un amigo, con un noviete, con lo que fuera, era súper bonito y súper romántico, ¿sabes? Y yo he consumido mucho cine, pero también es verdad que siempre lo veía desde un prisma eso, más sentimental. No sabía que me iba a dedicar al cine. De hecho, yo recuerdo que dije, bueno, me atraía mucho más la tele, fíjate, que el cine, y cuando vi que la producción era gestionar y coordinar, que al final era lo que se me daba bien, y también me gustaba toda la parte eso de cinéfila, ¿no? Y seriéfila, pues fue cuando ya veía las películas de otro prisma. Incluso a día de hoy las veo y las analizo en plan, niños, ¿cómo han conseguido eso? ¿O cuánto ha tenido que costar esto? Tal. Pero siempre es verdad que es una mentalidad más logística, ¿no? Más de gestión que artística en sí, como la podéis decir. Tere, tú sí estudiaste, ¿no? Estudiaste el oficio. David fue un poquito más do it yourself, ¿no? ¿O estudiaste algo? David es autodidacta, en verdad. No, y bueno, yo estudié realización, yo hice el FP de esto y Tere tiene la carrera. Pero es verdad que lo que yo aprendí, lo aprendí gracias a la obsesión, a lo que me gustaba de este trabajo. Quiero decir, al final, cuando era un pibe y hacía vídeos con mis colegas, tenía libros de realización y tonterías así. Luego empecé a mirar los foros y luego me obsesionaba y practiqué mucho
haciendo idioteces con mis amigos. Y luego cuando tuve la posibilidad de estudiar algo y de aprender cómo se llamaban las cosas bien y que alguien me las explicase tú a tú, pues fue en el sitio donde conocí después a los socios que hoy forman conmigo la productora. Entonces fue un camino muy alternativo que lo sigue siendo después en nuestro curro y en las plataformas que curramos y cómo hacemos las cosas, pero para mí fue clave porque además lo bueno es que después se juntaba Ter y de repente todos veníamos de un sitio y todos aportábamos algo a esto, ¿no? Y lo interesante fue el compendio que finalmente conseguimos. ¿Cómo te atreviste, Tere, con estos locos por ahí, tú viniendo de la facultad, sabiendo cómo eran las cosas así y demás? ¿Cómo Sí, bueno. te arriesgas? Fíjate, la única que ocurre es... No, en verdad, yo hice la carrera y es verdad que a mí me gustaba, ya te digo, me gustaba mucho organizar, ¿no? Pero yo lo mismo a día de hoy te organizo, pues eso, cualquier tipo de evento, un festival, un rodaje, que por ejemplo el año pasado, pues la obra de mi casa, ¿no? Te quiero decir, al final es coordinar un equipo, eso es lo que más me... Entonces cuando yo hice audiovisuales y vi que eso era producción, dije yo, hostia, qué guay, ¿sabes? Entonces yo en la carrera, es verdad que paralelamente a la facultad, yo fui trabajando mucho, yo donde más aprendí fue trabajando mucho en cortos paralelamente a la facultad. Yo fui poquito a clase, la verdad, fui lo justo. Y ahí conocí a un montón de gente y al final una persona para dedicarse al cine, ¿qué tiene que tener? Pues buena referencia y buenos contactos. Entonces ahí fue un poco el boca a boca. Y con David, pues lo conocí en un festival de cortos en el que le arrebaté un premio, el premio del público. Premio del público de un festival en su pueblo, ¿sabes? Que se llevó a toda la familia y todo. Sí, pero te gané. Y entonces, pues a raíz de ahí lo conocí y tal, y hostia, vi el primer capítulo de Malviviendo y dije yo, esta gente, ¿quiénes son? ¿Sabes? ¿De dónde salen? Y claro, me resultó muy curioso porque el audiovisual sevillano, pues yo más o menos conocía a todos los que curraban, y ellos se me escapaba de mi red, ¿sabes? Y de repente cuando veo que provienen de eso, de la CEA, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de un curso de un año anual, tal, y vi ahí tanto talento, dije yo, hostia, qué guay. Y ya empezamos a hablar, David y yo, porque dije, hostia, este es el... Me atrajo, yo también la traje, ¿no? Y al final vi que ahí lo único que hacía falta era una pizca de organización, porque talento había para reventar, pero eran muy desastres, ¿sabes? Se levantaban a las 12 de la mañana y se ponían a grabar, no avisaban con tiempo a los actores y tal, y era poner una pizca de organización y un pequeño plan de rodaje y se iba a rentabilizar mucho más el tiempo. Y al final fue lo que aporté, lo que pasa que al final, pues bueno, yo estaba currando y cuando se formalizó un poco la cosa con David y les entró el proyecto de Canal Sur con el viaje de Peter McDowell, que fue cuando se formó Different, pues me dijo David, ostras, entra a formar parte de la empresa que podemos pagarte. Y a mí el dinero me daba igual, porque yo en aquella época tenía, ¿cuánto? 22 años y yo llevaba ya 4 años currando, ¿sabes? Cobrando. Entonces me pareció muy guay entrar a formar parte del proyecto y a raíz de ahí me hicimos muy buena piña y ya me quedé. Ya era como... Y de hecho no volví a cobrar hasta los 2 años siguientes, por lo menos, porque fue todo ya Malviviendo y tal. Pero a mí me daba igual porque me lo pasaba súper bien, aprendí muchísimo. Malviviendo fue una escuela para todos, ¿sabes? Porque a nivel producción era una maravilla, como cualquier cosa que pedías había un montón de gente dispuesta a dártela, entonces realmente era fácil, ¿sabes? Y después coordinar un equipo pues eso, que había tan buen rollo, nos fuimos todos a vivir juntos, que era muy, muy caótico, pero era muy, muy divertido también. Y bueno, y al final pues tomas una determinación, porque hay 2 maneras. Yo llevaba 4 años trabajando para terceros siempre, de proyecto en proyecto, y al final esto era una inversión en un proyecto propio, que aunque en principio tuvieras que poner más tiempo, al final era una inversión de futuro. Y efectivamente yo creo que fue de las mejores, ¿sabes? De las mejores opciones de las mejores opciones, no, decisiones que he tomado en mi vida. Esto del embarazo y del parto lo que te hace es que haya muchas palabras que se te olvidan, ¿sabes? Y que te cuesta más... llegar a ellas, ¿no?
encauzar palabras, una con la No, otra. lo que pasa es que tienes más cosas en la cabeza y te es más difícil encontrarlas, creo yo. Sí, pero me dijeron que me iba a pasar y dije yo, no, yo normalmente soy bastante rápida de cabeza, respondo rápido, tal, no sé qué, pero me pasa. Y me Oye, quedo mucho más trabada de lo normal. y hablando del aprendizaje y eso, ¿qué habéis aprendido el uno del otro que antes, en el tema del trabajo, que antes no hacíais, pero ya habéis incorporado en vuestra forma de trabajar? Pues yo, por mi parte, sobre todo lo que ha dicho Tere, no, evidentemente nunca llegaré a su nivel, pero sí que he aprendido a organizarme en el trabajo. Yo ya tenía muy claro, y eso le ha facilitado muchas veces en la vida a Tere, en algún momento yo siempre, antes de conocerla incluso, como no me quedaba otro, yo tuve muy claro cómo hacer las cosas relativamente rentables, quiero decir, escribir para algo que fuésemos capaces nosotros que hacer con lo que teníamos, que no era mucho, ¿no? Pero como decía Tere, nosotros lo que nos faltaba era organización. Nosotros éramos como unos salvajes ahí que querían hacer muchas cosas, pero realmente necesitábamos un pastor que nos supiese guiar y nos supiese decir el ritmo al que andar, y un poco ahí entró Tere a eso, a poner las cosas serias. Bueno, serias, que para mucha gente será como normal, pero para nosotros era como, ya te digo, nosotros nos pilló además en la época en la que éramos pandilleros del audiovisual. Entonces, por mi parte, organización, ya no solo en el curro, sino en la vida, no me queda otra, ¿no? Después de convivir con ella. Y creo que es importante porque ya no solo a la hora de dirigir y de llevar adelante un proyecto, sino a la hora de sentarme a escribir cuando estoy solo, de repente soy más organizado, ¿no? Y trabajo con unos hilos que Tere, de alguna forma me ha inculcado sin hacerlo adrede, ¿no? Y yo, en verdad, bueno, yo es que en verdad Y nada. yo no me considero nada creativa, o sea, sí que es verdad que a mí David me ha empujado mucho pues yo a crearme en Vine, a crear personajes, pues a ser actriz, a participar en todos los aspectos más creativos, pero siempre he llevado desde la parte de eso, del entretenimiento y tal. Yo es que admiro mucho siempre una parte de mí, quizás... nunca he dejado de admirar a David porque me parece que, bueno, que es un talentazo brutal, tanto a la hora de escribir como a la hora de dirigir, tiene las cosas súper claras y es una cosa que yo jamás ni me planteo hacer en la vida, ni sería capaz, o sea, si me lo llegase a plantear, no, tampoco podría. Entonces, yo admiro mucho a la gente que hace algo que yo no sería capaz. Y encima David tiene esa cosa de que parece que todo lo artístico parece fácil, ¿no? En plan, dibujar, pues dibuja de puta madre, yo fatal. Cantar, canta de puta madre, yo fatal. Tocar un instrumento, lo hace de puta madre, y yo fatal. Y yo tengo el grado elemental de conservatorio, te quiero decir. ¿Sabes? Pues eso, interpretar. Yo hago lo que puedo, pero yo no soy buena actriz. Pues él lo hace de puta madre también de manera natural. Entonces, David tiene una parte del hemisferio derecho, ¿no? El artístico, como súper desarrollado. Y eso, pues ya te digo, yo admiro que tenga tanta facilidad para eso. Así que le salga tan solo. Creo Después que lo echas en una calle y no tiene orientación, me ¿sabes? pierdo. Entonces tú dices... Claro. Creo que la clave de todo esto y de que aún trabajando juntos y siendo pareja hayamos sobrevivido, es porque realmente somos como dos pedazos de la misma movida, ¿no? Quiero decir, yo no me puedo meter en el campo de Tere porque no tengo la capacidad de hacerlo, y Tere no se mete en el mío porque tampoco. Entonces de repente sí que nos compenetramos y somos el pedazo que le falta al otro, y por eso creo que podemos tener la distancia suficiente como para respetarnos, tanto en lo profesional como en lo personal. También admiro Y ahí- mucho a parejas que se atreven, por ejemplo, a dirigir juntos o a escribir juntos, porque creo que tiene que ser muy difícil porque ahí mezcla más lo profesional y lo personal. Como te ha dicho David, nosotros somos dos terrenos que yo no piso a él y él no piso a mí, y encima son complementarios, ¿no? Y entonces yo creo que es fácil currar juntos, porque mucha gente nos pregunta eso en plan de, ¿pero no os parece difícil currar juntos? Y al final no, porque no te pisas, ¿sabes? Ya si nos pisáramos, ¿sabes? Ya no sé, yo lo veo más complicado, ¿no? ¿Has tenido que pararlo con alguna idea? De decir, David, no, te está yendo la olla con este, ya no podemos porque mucho presupuesto, porque
tal, no tires por ahí, venga, tienes que frenarlo Cada de vez 3 en cuando días. con su creatividad, No, o tienes libertad absoluta. No, y de más bien, no, David te ha dicho antes que eso es real, él tiene una parte de productor que la tiene intrínseca y es que él nunca se va de madre los guiones porque sabe los recursos que tenemos. Y normalmente él sabe también el presupuesto con el que contamos. Sí que es verdad que ha terminado guiones y a la hora de ella hacer el desglose y elaborar el presupuesto, le he dicho, David, tienes que matar a personajes o tenemos que quedarnos de 20 localizaciones, nos tenemos que quedar en 15. Entonces sí que ha tenido que reestructurar algunas cosas, pero él siempre, como lo ha tenido tan en cuenta, no ha sido muy drástico, ha sido como bastante, ¿sabes? Bastante asumible, ¿no? Estás ahí buscando algo. No, sí, Sí, aparte del tele lo que me corta son las gilipolleces, como por ejemplo lo que estábamos hablando antes, todo lo del confinamiento y eso, lo que veis es la punta del iceberg de lo que se me ocurre. Y por suerte Tere muchas veces me dice, ay, no te flipes, tío. Está guay, pero no te flipes, ¿sabes? Entonces, si yo hubiese tirado para adelante todo lo que se me ha ocurrido, no hubiese acabado ninguna cosa porque hubiese sido imposible. Y que muchas cosas, evidentemente, son gilipolleces. Evidentemente, no. Como muchas que han salido, además. Entonces, eso. Sí, pero sí que nos compenetramos bien y a nivel director-productora nos peleamos poco porque tenemos claro eso, dónde está el camino de uno y el del otro. Es que mira, te voy a contar una anécdota que la cuento porque es así. Uy, ¿qué pasa, Gordi? Uy. Ah, ya, esto ha sido rápido. Que, por ejemplo, fuimos al primer skate room que hubo en Sevilla hace 2014, 2015 por ahí, ¿vale? Y de repente salimos del skate room y David, bueno, flipadísimo, en plan de, niños, esto es lo máximo, tal, vamos a montar un skate room. Y digo, David, no es tan fácil, tal. Pues él quería montar un skate room de Malviviendo en mi campo. Cuando estábamos viendo a tope, me hubiera hecho de oro, hermano. Pero a nivel logístico era imposible, o sea, era imposible. Pues cosas como esas... Pero ¿sabes lo mejor de todo, no? Que al siguiente que fuimos, después de 3 años, cuando salí le dije, voy a hacer un skate room, amor. Y me dijo otra vez, David, no te flipes. Y al siguiente que fui dije, voy a hacer un skate room. Y eso es algo que Tere está condenada a vivir para siempre. No, y me parece guay que, por ejemplo, a nivel creativo, cree un skate room y se lo venda a alguien que quiera llevarlo a cabo. Pero él pretende que todo lo llevemos a cabo. Entonces, claro, ¿eso qué implica? Que él se le ocurra la idea y que a mí me dé el marrón de financiarlo, levantarlo, llevar todo el tema administrativo, licencias, tal. Y dije, David, que no podemos abarcar más, ¿sabes? Porque a mí lo que me gusta mucho organizar son cosas que son puntuales, tipo, pues es un festival, un evento, pero algo que sea un negocio. También dijo, vamos a montar el bar de Malviviendo. Digo, pues yo no fui. Eso fue cuando con Tomás Antonio al principio del principio. Lo diría Tomás, a mí un bar, después de ser camarero, es lo último que quiero es un bar. ¿Te acuerdas que queréis montar Prefiero montar una funeraria. Queréis montar un bar, Montequito se llama Malviviendo? Yo no. Yo siempre estuve en contra de esa idea porque yo no iba a estar. Pero sería malbebiendo, ¿no? Claro, todo el mundo ahí votando fuera, ¿te imaginas? Aquí en la limpia luego. Oye, yo no quería sacar el tema porque sé que siempre es la misma pregunta de ¿para cuándo una parte de la siguiente parte de Malviviendo? ¿Para cuándo Malviviendo? No voy por ahí. Pero os ha reportado mucho Malviviendo, ¿no? Bueno, yo creo que Malviviendo ha sido la puerta que se nos abrió para dedicarnos a esto. Pero creo que sin todo el trabajo que vino después no seríamos ni la 10ª parte de lo que somos hoy, ni a nivel productora ni a nivel profesionales, ¿no? Creo que Malviviendo nos abrió la puerta a poder hacer todas las demás cosas. Y evidentemente le debemos eso. Si no te abren la puerta es que no pasas. Entonces, evidentemente es lo más importante, pero creo que dio paso a todo lo demás y todo lo demás fue lo que hizo que nosotros creciésemos en todos los sentidos. Y además una forma de trabajar que fue el online que seguís haciendo, es que seguís moviendo por online, aunque estáis en televisión, ¿no? En televisión española, pero en su parte de internet, ¿no? O sea, Malviviendo sí os enfocó también un camino. Bueno, yo creo que ya, quitando que a lo mejor en algún momento hagamos alguna peli para cine o yo qué sé, ahora mismo la mayor suerte que podríamos tener sería hacer algo para una plataforma, con lo cual igualmente íbamos a estar trabajando para el online. Creo que ya la mayoría de la gente trabaja para eso. Nosotros, es verdad que llegamos los primeros, pero por un sitio
raro, ¿no? Por un conducto que todavía no estaba explorado, ¿no? Pero creo que de repente ha llegado el momento en el que todo es así. Porque ahora mismo la mayoría de las cosas lo consumimos en plataformas. Y quien consume, por ejemplo, ficción en televisión, pues o tiene 65 años o no sé, bueno, o no tiene plataformas y le da pereza bajarse movidas. Pero ahora mismo, sorprendentemente además, porque hace unos años nunca nos hubiésemos imaginado esto, el tema de las plataformas funciona y aquí quien más quien menos o tiene Netflix, o tiene Amazon, o tiene Bueno, HBO. y ya hasta te quiero decir, yo todo lo que consumo por Antena 3, Telecinco, la primera, ya lo consumo por las apps que tienen en la tele. Te quiero decir que ya no tengo que estar, aun como cuando yo veía compañeros en plan miércoles a las 10 de la noche, ¿no? ¿Sabes? Ya es a la hora que ellos quieran y como quieran, ya es todo la programación futura que decía, en un futuro la tele estará programada, pues ya es el presente totalmente. Claro, en la tele así el rollo directo vemos la noticia del fútbol y lo demás lo consumimos en diferido y a la carta. Pero la verdad que Malviviendo lo que primero creo que fue como el trampolín para crear Different, ¿no? Y después ya le creó como la marca a Different. Different no deja de ser una productora porque a nosotros, por ejemplo, nos vienen muchos mails para que produzcamos proyectos externos o ideas externas. Y Different al final no deja de ser una productora que produce proyectos propios. O sea, nosotros nos dedicamos a realizar desde la idea hasta la distribución, bueno, o hasta la postproducción, depende del caso, pero de ideas que salen, que parten de Different. Por eso la marca es Different, ¿no? Que al final no deja de ser la cabeza de David, que es Different, porque es de lo que nace de su cabeza y con un estilo propio. Entonces, yo creo que parte de ahí, que Malviviendo le da, eso es lo que le aporta a Different, ¿sabes? Una marca propia, un estilo propio, algo que no se había visto hasta ahora en ese momento y que la gente, en verdad, hay gente que sigue pensando que desde Malviviendo no hemos hecho nada más, ¿sabes? Y sigue recordando por Malviviendo, cuando Malviviendo nos da la posibilidad eso de abrirnos para hacer un montón de cosas y a día de hoy hemos hecho muchísimos proyectos, muchísimas series y todo, y nos siguen recordando por Malviviendo. Entonces, fue como una escuela y muy bonita. Y unos personajes muy entrañables, sobre todo, yo creo que es lo que más recuerda a la gente, ¿no? Esos personajes que David crea, que siempre son esos personajes imperfectos a los que todo el mundo le acaba cogiendo cariño. A mí, bueno, ahora sabéis que ha sido todo un redescubrimiento para la gran mayoría de la gente la serie The Office. ¿No? Ahora en el confinamiento la subió a Amazon y estaba todo el mundo compartiendo fotos de la serie, memes y demás, ¿no? ¿No os da un poquillo de vidilla para entertainment? ¿Recuperar? The Office es mi serie de comedia favorita de todos los tiempos, con diferencia además. Hoy he estado hablando de comedias televisivas, de hecho, con los colegas en la comida. Y esa sigue siendo para mí indestronable, ¿no? Y mira que he visto cosas buenas, ¿eh? Pero joder, esa además ha sido muy importante en muchos sentidos porque ya no solo la manera de realizarlo y de la que de repente, evidentemente, nace Entertainment, sino de cómo aprendí con esa serie los códigos de la comedia, el código del silencio y del límite de la vergüenza ajena. Es algo que evidentemente esa serie le debo mucho, ¿no? Y a Entertainment nos gustaba mucho hacerlo. Hubo un momento en el que se coqueteó con, de repente, el año pasado, estuvo a punto de plantearse una especie de especial de Navidad que al final se vio truncado. Pero Entertainment es algo que siempre está al alcance porque es más sencillo de hacer y porque al final somos nosotros. Y es algo que le tenemos mucho cariño y creo que es de los mejores guiones, además, que nosotros de la factoría hemos escrito. Es que cuando David empezó a escribir Entertainment, que fue porque nosotros se terminó Malviviendo en la tercera temporada porque íbamos a dar el salto al cine. Y en ese intento, que al final fue fracaso, de levantar la financiación de la primera peli y tal, David decía que él no podía, ¿no? Que él tenía que hacer algo ya porque sí. Y la primera temporada fue una autoproducción de Different, que nos costó muy poco, casi nadie cobró, fue una cosa muy simbólica, tal. Y lo grabamos en una semana. Y ahí surgió el formato de Entertainment porque David y yo acabamos de terminar The Office.
y David estaba con The Office motivadísimo. Entonces vimos que Ya la he visto 3 veces. Sí, es verdad, él vio que teníamos una oficina, él dijo, pues, hostia, un formato más barato que este para una autoproducción de Different no hay. Y fue cuando surgió, y ya gracias a Entertainment, pues mira, nos llamó la puerta Fluxer, y ellos fueron los que compraron los derechos de emisión de la segunda temporada, que hicimos una coproducción, y fue cuando, bueno, fue el primer proyecto de nacimiento de la plataforma. Nosotros al final hemos trabajado en el nacimiento de Fluxer, en el nacimiento de Playplace, de todas las pequeñas plataformas y a día de hoy, pues, ojalá podamos hacer algo ahora con eso, con Netflix, con Amazon, con HBO, De todas maneras, yo creo que una de nuestras grandes claves es que nosotros estamos trabajando de lo que nos gusta, haciendo el proyecto que queremos en todo momento, que creo que eso es una suerte que casi nadie tiene, creo que lo tienen ya titanes, y nosotros sin ser titanes hemos tenido la suerte, por lo menos en mi caso, de en el 90% de mi trabajo hacer siempre el proyecto que he querido hacer en ese momento. En un momento dado me apeteció hacer algo como Entertainment y lo hice, y en un momento dado me apeteció hacer algo como Buster y lo hice, y en un momento dado me apetecía hacer una comedia musical y la hice. De repente yo evidentemente no puedo quejarme de mi suerte en ese sentido, y luego que bueno, que nos mantenemos en pie y trabajando sin parar, vamos empalmando proyectos y en ese sentido estamos contentos, y supongo que por la espesura de mi sangre tropical tampoco tengo una prisa que flipas, ¿no? Entonces nosotros sabemos el nombre que tenemos, sabemos que la gente que tiene que saber quién somos sabe quién somos, y sabemos que el momento, si llega, llegará, y si no, yo ya estoy en el sitio en el que soñaba cuando era un pibe y grababa con mis colegas y veía Terminator 2 y Funny Game. O sea que en ese sentido no hay problema. O sea, mucha gente está luchando por dedicarse a esto mientras reponen un Carrefour, y de repente nosotros pues llevamos mucho tiempo viviendo de lo que nos gusta, ¿no? Y, ahora que has dicho lo de la comedia musical, Mambo, ¿supone otro hito en vuestra carrera? El hecho de que os conozca unas personas que no había reparado en vosotros. De hecho, habéis llegado hasta estar, que creo que fue un poco sueño de Tere llegar a la academia de OT, ¿no? Incluso. O sea, ¿os dio visibilidad para otro público en Mambo? Creo que Mambo fue una apuesta tanto de Play, en plan, por lo arriesgado del formato, como nuestro, por formar parte de la cabecera y la avanzadilla de una plataforma de televisión española que de repente surgía, ¿no? Y creo que a ambos nos salió bien. Y a mí, sobre todo, porque además es algo con lo que disfruté mucho a la hora de crearlo. Tener la posibilidad de hacer una comedia musical parecida a otra serie, por ejemplo, que parte de mi vida y que me flipa, que es Fly of the Conchords, y ser los Fly of the Conchords latinos de Carrefour un poco también, pues fue una gozada, y tener la posibilidad además de desarrollarlo durante 2 temporadas con Aaron Gómez, que bueno, estuvimos ahí codo con codo. Para eso, para mí fue una experiencia genial, es otra de, sin duda, serie de la que hemos hecho que para mí estaría en un top, ¿no? Porque también creo que con ella dimos un paso adelante y subimos un escaloncillo. Sí, no, es que incluso hay canciones de la serie que yo creo que se van a quedar ahí de fondo y que van a estar dando vueltas, igual que el villancico que hiciste con Lomo, ¿no? El del Belén y demás, que casi todas las navidades vuelve a salir. Esa era la idea, que los villancicos son para siempre, ¿no? O sea, ¿de cuándo estamos cantando Los peces en el río? Desde mi tatarabuela. Pues ahí, ¿qué pasa que está con Baltasar trayendo marihuana? Y ahora estás haciendo más televisión, ¿no? Has dejado un poquito la ficción de lado. De hecho, bueno, no te creas, ahora mismo es verdad que ha surgido la oportunidad de hacer parking karaoke, que es algo que nunca me planteé, este tipo de cosas que de repente pasan y de repente te eligen para presentar un programa justo un año más tarde de perder el pánico escénico. Es algo que no esperaba, y igual que el Jirafas empezó como un podcast en la oficina con los colegas y de repente se hace una gira de podcast por España con público en directo y tal. Pues son cosas que no entran en nuestros planes, pero que de repente sí que forman parte del juego que creo que es este trabajo y por lo que estoy enamorado de él, ¿no? Entonces,
el no parar de tener experiencias y de vivir cosas y el tener la posibilidad ya solo en Jirafa de ponerte ante un público o ante parking, de estar pues comandando una nave del Terrat, ¿sabes? Llena de auténticos titanes técnicos, o la posibilidad de dar un concierto en un festival con un grupo que empezó como una broma, ¿no? Son cosas que no entraban en los planes, pero de repente pasan y hay que abrazarse, ¿no? A esas movidas. Sin embargo, con la ficción estamos más a tope que nunca porque, por ejemplo, lo último que se ha estrenado nuestro de momento ha sido Grasa, ¿no? Que además ha sido súper bien acogida por la crítica y con muchos más repercusión de la que yo esperaba, porque son un poco mis primeros pinitos en mi paso lateral a la comedia dramática, ¿no? Entonces era ponerse un poco más serio, ya somos más mayores, aquí está la prueba un poco, y creo que muy motivado. De hecho, ahora estamos ahí viendo a ver la posibilidad de una segunda temporada, porque ya te digo, ha funcionado muy bien y tiene un universo que a mí todavía me gustaría y me interesaría mucho explorar ahora. Y en esas estamos también con 1000 balas tiradas a un montón de sitios, a un montón de proyectos abiertos y a ver lo que pasa. Lo guay de este trabajo es eso, que yo no sé, ahora mismo no te podría decir dónde voy a estar dentro de 2 meses, ¿no? Y eso es lo bonito también. Tere, ¿tuviste en qué momento perdió David el miedo escénico? ¿Es capaz de poner el punto y decir, aquí? Yo creo que fue final de la primera temporada de Jirafa. O sea, porque David arrancó Jirafa con mucho miedo y estando como incómodo. O sea, lo hacía bien, una persona que no lo conociese mucho jamás pensaría que tenía miedo escénico, jamás de los jamases. Y sin embargo terminó la primera temporada muy a gusto y por eso cuando le propusieron renovar la segunda la hizo con seguridad y ya durante la segunda lo disfrutó bastante más. Y claro, por eso cuando le ofrecieron Parking Karaoke, pues él dijo, bueno, ya si he podido hacer el gran paso que sí que le daba bastante miedo, que fue aceptar Jirafa, yo creo que y en Parking Karaoke ya se luce. Y efectivamente, del primer programa de Parking Karaoke que se grabó al último, también se le dio mucha más soltura y estoy segura que en esta segunda temporada todavía estamos más tranquilos todavía, porque ya ha visto que no tiene tanta importancia el hecho de, ¿sabes? Y de hecho él ya de antemano, por ejemplo, cuando impartíamos cursos y talleres y tal, él era un poco showman con los alumnos, te quiero decir que ya practicaba, que si se podría incluso plantear ser monologuista y si se elaborase un buen guión, lo que pasa que, bueno... Muchos, demasiados cómicos en España. Bueno, porque no te intentando apetece. Ser cómico. Sí, pero bueno, porque no te apetece, porque tú le darías como otro rollo, tú irías mucho más desde la seriedad, no sé, ¿sabes? Pero que al final es eso, es que él cogiese seguridad, porque tenía una inseguridad un poco rara, que yo te lo juro que yo me parecía raro que tuviese medio escénico conociéndolo y sabiendo que es bueno lo que hace, o sea que... Pero no es mi territorio. Bueno, pero ya has visto que no es tan... ¿sabes? Por eso hay que hacer cosas que no te maten, claro. O sea, Salir. me dicen, oye, ¿quieres hacer un programa de puenting? Voy a decir, no, ¿sabes? Pero cosas que son interesantes, gracias a esto pues he conocido un montón de gente y muy guay, muy interesante, y que después además me voy llevando de proyecto en proyecto, así que todo es un ciclo. Que fijáis, en Different algún día alguien hará un estudio así con una pared llena de cuerdecitas rojas que une según qué puntos y fotos y os daréis cuenta de que estaba creando un universo gigante. También es verdad que justo antes de Jirafa también le propuse yo presentar la gala de clausura del festival que yo dirijo, que eso yo creo que ahí fue el primer paso para enfrentarte a un público. Fue el pico del miedo. Sí. Y mira que eran 75 adolescentes nazarenos, pero... No, 75 no, fueron 400 personas. 400, a mí se me hacían 75 porque estaba la luz apagada. Se te juntaron todos, ¿no? Estaba la luz apagada y yo solo veía los de la primera fila. Claro, pero ahí fue la primera vez que yo le dije, yo confío en ti. Además iba con Aarón, porque Tere sabía que si me dejaba solo, a lo mejor me daba un vaído. Pero sí, Tere fue la que me obligó un poco. Que al final la terapia de choque era eso. Era eso y lo del concierto y Jirafa. Al final ha sido una terapia de choque sin la cual no existiría, por ejemplo, Parking Karaoke, que bueno, que es lo que ahora tenemos en la mano así más de este formato.
¿De dónde sale la idea del formato Parking Karaoke? Porque Pues los que no somos de Madrid conocemos de oída que las historias de ese karaoke que está en un parque, todo el no las mundo fiestas de por allí. todo el mundo tiene historia en ese karaoke. Sin embargo, es una idea que no surge en este caso de nosotros. Surge de una conversación entre el Terrat y Place, de hacer un late night para la plataforma. El Terrat propone al principio unos cuantos presentadores de la casa de ellos, pero Play de repente decide que les interesa que sea una cara de Play, ¿no? Que de repente piensa que en mí, me lo ofrecen y luego ya a mí solo me llega el concepto de haz un late night en este sitio y junto con Rubén Ontiveros, que muchos sabrán quién es, y es otro sensei de la ficción online española, creador de Qué vida más triste y otras perlas audiovisuales, es con quien coescribo y codirijo Parking. Y bueno, es otro placer, ¿no? Tener la posibilidad además de trabajar con gente que en su día han sido tus maestros y hoy son tus compañeros. Entonces está muy guay todo el proceso y todo lo que conlleva. Tere, ¿tú cómo te implicas en el proyecto? A qué nivel de implicación lleva? Supongo que este año menos, ¿no? Este año menos, bueno, sigo haciendo la coordinación de producción, pero claro, yo estoy de baja maternal, entonces realmente no podía tampoco estar en Madrid por la situación. Y lo que hago es la coordinación Sevilla-Madrid. Ellos, ayer, además, para mí aprender y trabajar con el Terrat ha sido una maravilla, porque allí tenía un equipo de producción, además todas mujeres que nos hemos coordinado muy guay y ha sido un placerazo currar. Y ellas llevaban toda la parte de la producción de plató y yo he llevado toda la parte de producción de toda la ficción y la coordinación Madrid-Sevilla, ¿no? Y la verdad es que es muy guay. Incluso David también me metió un poco ahí como actuando en las intros para hacer un poco el tema del juego del parejismo, ¿no? Del mezclar el tema de la pareja con el curro. Y que ahí hace un poco David de Michael Scott. Y esta segunda temporada también hay algo ahí, que es sorpresa, pero también aparezco interpretativamente un poquito, que para mí es muy divertido también. Entonces, guay. Yo para mí ha sido un currazo, un placerazo currar con el Terrat, porque ellos son los referentes en este formato, en los late night, llevan los mejores de España. Y ir a Madrid y ver cómo coordinan ellos pues el tema de trabajar en un plató, me pareció, aprendí un montón, ¿sabes? Y guay, no es el formato que más me gusta producir, porque yo prefiero producir ficción, me parece más divertido y más entretenido, pero es una experiencia más. O sea, al final es eso, ¿no? Yo que te dije al principio, producción, que es hacer contactos y tener referencia y experiencia, pues al final esto es pues hacer más contactos. Ya habíamos trabajado con el Terrat hace muchísimos años, hace 8 años, haciendo Power Wonders, que fue para TNT, que fíjate que el productor de TNT nos llevó a hacer el desarrollo que estamos haciendo ahora con Movistar y esto nos ha llevado al otro, o sea que al final es todo, el círculo de visual es muy pequeñito y la verdad que lo que ha dicho David, muy buenos contactos, hemos hecho muy buenos amigos dentro del Terrat y ha sido una experiencia muy guay, la verdad. Aquí bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí para que Julia pueda descansar un poquito también. Se ha portado bien, vosotros. Sí, ha sido genial. Hasta una hora tomando teta y durmiendo. Oye, estupendo. Oye, el Valen, que lo ha relajado. No, ya la estamos educando para que cuando vengan los rodajes se porte así también. Joder, qué maravilla. Espero que sí, que tengáis suerte y podáis seguir tan ocupados. Cuando le paso por al lado y le digo ¡Achoo! Para que se vaya acostumbrando a eso. Cuando está durmiendo, claro. Claro. Acostumbrarlas a dormir con ruido y todo eso, claro, para que no se despierte. No, pero claro, sí, desde el primer día cuando Tere la parió, esa misma noche estuvimos allí con la tele puesta, porque en realidad tiene que irse haciendo una idea de los padres que tienen, ¿no? De lo que hay en casa. Y parece que le gusta, ya va buscando la luz de la tele. Estupendo. Oye, me ha encantado veros, ¿eh? A nosotros, a ti. Lo que tenemos que hacer, a ver si nos vemos, bueno, hablamos otro día, aunque sea de juegos o de otras cosas, que sé que soy muy aficionado a los juegos,
Y un abrazo muy grande, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, y tenemos que ir a Estepona a verte y a conocer tu tienda y hay que volver a Casares lo antes posible, a ver si toda esta Antes. tormenta pasa y volvemos allí y me suben ya en el carrito porque ya tengo una hija, así que espero que la cuesta me la Sí. suban ya. Sin registrarme. Ya tienes excusa. Que sí, no, Casares lo antes posible. Yo lo voy a seguir intentando todos los años. Y el año que coincidan las fechas, porque además Tere también está con su festival de Dos Hermanas. A ver que coincidimos y si no estáis presentando. Ahí pisando. Sí, el de Dos Hermanas creo que son unos días antes, pero vamos, el follón es el follón y si no estáis presentando lo nuevo que habéis hecho en Málaga y si no estáis, es que no paráis, tío, no paráis. Ya. No si no paramos nos morimos, bro. Por eso nunca hemos parado. Pero Eso es lo que tú tampoco paras, ¿eh? Bueno. Paro más de lo que me gustaría, ¿eh? O sea, me quedan muchas cosillas ahí en el tintero. Está guay, sobre todo lo bonito es que nos hemos visto en un montón de festivales y al final todos los festivales como compartimos así también un círculo, ¿no?, de amigos, o sea, es muy guay. Sí, al final esos contactos, esas uniones y demás, y se crea esa familia de los festivales, ¿no? Con el audiovisual. Pues un abrazo muy grande, espero poder veros pronto y daroslo en persona, si es que nos lo permite lo que tenemos este año. Vale. Oye, que vaya súper bien el festival y nada, ya nos enteraremos lo seguiremos online, ¿verdad? Eso es la parte beneficiosa es esa, ¿eh? Que la puede seguir mucho más gente y seguramente a nivel promocional llega más gente. Claro, y no perdéis nada. Muchas gracias. Venga. Chao. Un besote. Un abrazo.